Seguramente en alguno de tus desarrollos te has topado con este error y te está diciendo que el total count de tu grid tiene un valor inválido. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pues tenemos varias razones y te las iré explicando a lo largo del video. Bienvenidos a Low Code Lab, en donde hablaremos sobre low code y todo lo que tenga que ver con tecnología. Comencemos. Para poder explicarte este error es necesario crear un modelo de datos. Para este ejemplo creé dos tablas bastante sencillas. La primera son autos o carros, en donde tenemos ID, nombre y año, y la segunda son autopartes. Es una relación de unos a muchos. Recordemos que un carro puede tener muchas autopartes y aquí se está ejemplificando. La primera columna es la llave primaria de la autoparte. La segunda columna es la llave foránea del carro, el nombre de la autoparte y el precio. Ahora, este error generalmente pasa, o a mí únicamente me ha pasado cuando estoy utilizando vistas. Y esto es porque tenemos una percepción o un concepto un poquito erróneo de cómo debemos hacer nuestras relaciones, o si creemos que realmente está bien hecha, tenemos otro enfoque. Pero el primero que vamos a ver es arreglar o cambiar el enfoque de nuestras vistas en la base de datos. La primera vista que tengo aquí es View Car, en donde estoy haciendo un select primero de la tabla de carros, haciendo un left join a la tabla de autopartes, utilizando el ID car como pues la columna de el join. Aquí está el pequeño código que se utilizó para poder crear la vista, en donde se está utilizando la instrucción create or replace view. Se le pasa el nombre de la vista, luego la palabra reservada as, y luego se utiliza el query que necesitemos usar para poder crear esta vista. La primera columna es el ID de los carros, la segunda columna es el ID de la autoparte, el nombre del carro, el año del carro y el nombre de la autoparte y el precio de la autoparte. Bueno, la siguiente cláusula es el from, en donde, como les comento, la primera tabla que yo uso o que tomo como principal es la tabla de carros, y luego le hago un left join hacia las autopartes, utilizando las columnas de ID car como las columnas de join. Este script nos da como resultado esta tabla, en donde podemos apreciar que el ID carro se repite múltiples veces y el ID autopart es único. Ahora, dependiendo del negocio y lo que tú quieras hacer, esto está perfecto, porque podemos decir que cada uno de los carros tiene múltiples autopartes, se repite también la información del carro, el nombre del carro, el año del carro, y la información de las autopartes son únicas. Pasándonos al CDT que previamente he creado relacionado a la tabla o a la vista de car, bueno, pues podemos apreciar que tiene exactamente las mismas columnas, simplemente que he seleccionado como ID car la llave primaria. Le doy aquí en la llavecita, dice primary key, y posteriormente he creado un query entity bastante sencillito, en donde hago un query hacia la base de datos, en este caso específicamente hacia esta vista. Voy a hacer un test aquí. Como se pueden dar cuenta, me trae 21 diccionarios de datos. Y en los identifiers también me trae 21, pero noten que vienen repetidos el 1, el 2, el 3. Esto es porque la llave primaria es el ID car y pues es el dato que toma como identifier. Siempre toma la llave primaria del CDT como identifiers. Y en el código de la interfaz, lo único que tengo es un grid field que tiene como label cars, en donde los datos los estoy tomando a partir del view car y le estoy poniendo solamente tres columnas: ID car, car name y year, en donde el sort info inicial o el sort inicial es a través del ID car y van a ser páginas de 50. Ok, aquí está tronando porque aquí fíjense en la información al final, dice que el total count es 4, pero tenemos 21 elementos en el arreglo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Esto es porque los grid fields toman como único, hacen un select unique de los identifiers y pues solamente tenemos 4 modelos de carros en este caso. Así que es por eso que nos está tronando.
¿Cómo podemos arreglar esto? Bueno, hay algunas maneras dependiendo de tu negocio, dependiendo de lo que tú necesites mostrar. Pero la primera que les voy a mostrar es utilizando la función o el parámetro de aggregation en el query. Un aggregation son todas aquellas operaciones como el zoom, el max, el count, etcétera. En este caso yo no voy a utilizar ninguna función de ese tipo, pero voy a agrupar por ciertas columnas. ¿Para qué? Para hacer únicos los resultados. Eso es muy importante. Y pues yo determiné que los que hacen únicos mis resultados son el ID card, card name y year. ¿Ok? Les voy a explicar aquí un poquito cómo funciona esta pequeña lógica. Lo único que hice fue poner un rule input de tipo texto como aggregation columns. Lo primero que tengo que hacer es verificar si está nulo o vacío. Si está nulo o vacío, no le paso nada al parámetro de aggregation. Pero si tiene algún valor, bueno, entonces itero con un for each sobre esa lista de columnas. Y para cada uno de los elementos en la lista voy a crear un query aggregation column, en donde el field va a ser cada uno de los elementos en el arreglo. Y obviamente va a ser visible porque quiero que me traiga esa información. Si no fuera visible, simplemente esa columna no te devuelve en el query, pero sí funciona en la lógica. Y le voy a poner que está agrupándose. Es el equivalente a utilizar un group by en un select en la base de datos. Y una vez con eso, si nosotros le pasamos el parámetro de aggregation, podemos ver que me trae los resultados únicos. Otra forma de mitigar, por así decirlo, este error es hacer el page size muy pequeño. Pero pues, seamos sinceros, este no es un caso real, porque ¿quién quiere? Pues, si tuvieras 100 registros vas a estarle dando un montón de clics solamente para mitigar esto. No es lo correcto. Entonces esta es una de las primeras opciones que yo les doy para mitigar este error. La segunda opción que yo les doy es cambiar el enfoque de tu query. Recordemos que en el ejemplo anterior era view car y en este caso va a ser view autopart. Esto es porque ahora la primer tabla de tu select o de tu join va a ser autopart. En este caso el orden es exactamente el mismo, pero en el query lo único que hago es invertir. La primera tabla que voy a seleccionar es autopart y voy a hacer la misma operación, un left join a la tabla de car y exactamente lo mismo en el on. Esto nos permite que ahora por cada uno de los autoparts va a salir un carro. Y en el CDT la enorme diferencia es que vamos a seleccionar el primary key en la propiedad ID autopart. El query no se los voy a mostrar porque es exactamente lo mismo, es idéntico, pero aquí como pueden ver la gran diferencia es que no truena. Incluso si no le paso el aggregation, no truena. ¿Por qué? Porque ahora hicimos nuestro identificador de autopart único y pues no hay necesidad de hacer ninguna modificación. Claro, es posible hacerlo. Si tú necesitas hacerlo, adelante, no pasa nada. Ponerle aggregation es muy válido, pero para este caso no es necesario. También podrías cambiar el aggregation por un selection. En este caso, si no presentas el error, puedes cambiarlo por un selection para poderte traer únicamente la información que tú necesitas en el query. Recordemos que es muy importante siempre recortar esa información para no estarnos trayendo todo lo que el CDT tenga registrado, ya sean campos sencillos o CDTs anidados. Muy importante para que tu interfaz sea mucho más ligera. Y la tercera opción, y es por la que yo optaría en dado caso de que ustedes tengan la posibilidad de modificar su vista, es agregarle una columna adicional con el número de renglón. Es totalmente dinámica, cada vez que se genera el query se genera este renglón y esto permite tener un identificador único si es que el resultado de tu select no te da un identificador único. Y esto es bastante sencillo de hacer. Les voy a mostrar aquí cuál es la sentencia correcta para poder generar esa columna.
Aquí ignoren este query, es exactamente el mismo que las vistas anteriores. Lo único que se le agregó es una columna nueva. Recordemos que este es MySQL. Entonces la sintaxis es esto, row-number, paréntesis, espacio, y utilizamos la función que se llama over. Le ponemos order by y seleccionamos un ID. En este caso yo seleccioné el ID car, pero ustedes hubieran podido seleccionar el ID Auropart o lo que sea. Funciona, no pasa nada. Y le ponemos as para darle el nombre único de nuestro nuevo row number. Es bastante sencillito de hacer y créanme que les va a salvar la vida. Yo recomiendo hacer esta operación en la mayoría de las vistas para evitarnos ese tipo de errores. Regresando a nuestro CDT de la vista de car row number, podemos ver que tenemos exactamente las mismas propiedades, más adicional nuestro ID view car row number, y lo ponemos como primary key. En la interfaz tenemos exactamente el mismo código, simplemente le estamos agregando esta propiedad adicional, ID view car row number, y podemos ver que aquí está. Excelente, todo perfecto, no truena. Incluso le podríamos poner todas las columnas aquí y va a funcionar de manera correcta. Y bueno amigos, espero les haya gustado y les haya funcionado mucho este video. Créanme que me esforcé bastante para darles este tipo de soluciones de la manera más sencilla posible. Si les sirvió, por favor suscríbanse y denle like. Nos vemos.